Hay 4 cosas que están implicadas generalmente en nuestra identidad. Es la siguiente. En la identidad de cualquier persona hay generalmente factores externos que van edificando nuestra identidad. O sea, cómo nos vemos, qué vemos acerca de nosotros. Y en esos factores están implicados también nuestras propias experiencias y lo que hemos recibido y no en nuestra niñez, en nuestros antepasados. Una de las cosas que están implicadas en la formación de nuestra identidad son los antepasados, nuestros antepasados, con las características buenas y malas. Otra de las cosas es la imagen propia. La imagen propia viene de un resultado de un sistema de creencias internos. ¿Quién crees o quién pensás que realmente sos? El ambiente es otro de los factores, es lo externo, es lo que influencia nuestra personalidad, pero que al mismo tiempo hace que asimiles diferentes cosas y percepciones acerca de vos mismo. Aquel que ha vivido en un ambiente donde ha sido abandonado, donde ha sido rechazado, donde no ha sido aceptado, donde no ha sido valorado, internamente va edificando, y este tema está relacionado con la mente también, con nuestra forma de pensar, porque internamente vamos asimilando distintos factores y percibiendo aquellas cosas que no recibimos o aquellas cosas que recibimos mal, y las vamos edificando internamente. Nuestros pensamientos se van edificando y nuestra personalidad se va identificando conforme a esto. Por eso es que muchas veces cuando ha habido una circunstancia traumática en nuestra vida, como por ejemplo un intento de aborto aún en el vientre de nuestra madre, esa persona seguramente va a tener una percepción de rechazo y de no ser aceptado y de no ser amado, que va a ir mostrando en sus posteriores años. Por eso cuando viene la imagen de Jesucristo, por eso cuando recibimos al Señor, es importante darnos cuenta, porque por un lado tenemos una imagen quebrada de nosotros mismos, fruto de todas estas cosas que son naturales. Y por el otro lado, vemos claramente que en Génesis el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. Por lo tanto, su imagen, la imagen de su Hijo, tiene que seguir creciendo en nosotros y formándose en nosotros. Las experiencias que les acabo de decir. En Génesis dice, al ver Dios tal belleza, dijo, hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros. Dios se tomó a sí mismo, por así decirlo, y formó al hombre que domine a los peces del mar, a las aves del cielo, a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Quiero decirte que esa imagen ha sido colocada en nosotros, aún desde a partir de Génesis, pero Dios la ha colocado en cada uno de nosotros. El tema de tomar la identidad en esta conferencia es porque, tomando el tema cómo la iglesia puede ser una comunidad sanadora, es muy difícil que podamos llegar a ser una comunidad sanadora si no sabemos quiénes somos en Cristo. Es muy difícil que podamos llegar a ser una comunidad sanadora si no nos vemos a nosotros mismos a partir de la imagen de su Hijo que está en nosotros. El diablo se ha encargado de robar y quebrar esa imagen una y otra vez. Empezó en Génesis con el pecado, lo que mencionó Mauricio. El pecado produjo un quiebre y una separación.
de la vida de Dios, porque uno de los propósitos iniciales de Dios fue, primero, hacer al hombre a su imagen y semejanza, y en segundo lugar, cuando lleva al hombre al árbol de la vida, el propósito de Dios era que Él fuera nuestra vida, que Él fuera toda la fuente para nosotros, fuente de amor, fuente de provisión, fuente de vida. Y el pecado se encargó no solo de quebrar la imagen de Jesús o esa imagen de Dios en nosotros, sino que también se encargó de que el hombre siguiera escogiendo el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y se encargó de que pudiéramos separarnos, y esa imagen se empieza a quebrar y a distorsionar. ¿Saben cuál es lo más peligroso? Que como hijos de Dios ignoremos esa imagen que tenemos puesta ya en nosotros. Esa imagen se tapa y se quebranta cada vez que practicamos el pecado. Esa imagen se quebranta cuando tomamos otras cosas, elegimos el árbol del conocimiento del bien y del mal en vez de elegirlo a Él como vida, como fuente, como amor, como mi provisión. Es más que Jesucristo es mi Salvador, ¿eh? La vida cristiana es mucho más que Jesucristo es mi Salvador. Hay una canción que dice que somos portadores de su imagen, porque juntos reflejamos esa imagen de Dios. Esa era la intención de Dios. Imagen puesta de su Hijo. Hijos de Dios, revelando la imagen de un Padre. Ese es el propósito final de la identidad. ¿Qué es imagen? Imagen es una imitación o una representación de una persona. Cuando Dios te dice, o cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, estaba diciendo, hagamos al hombre como una imitación o como una representación nuestra. Una imagen es una impresión visual de algo producido por el reflejo de un espejo. Es como que miramos a Dios y estamos reflejando su misma imagen. Es como mirar un espejo. Cuando te acercas a un espejo ves tu propia imagen. La intención de Dios era que al acercarnos al Padre, la única imagen que se reflejara fuera la de su Hijo en nosotros. ¿Por qué? Porque su Hijo, la imagen de su Hijo nos lleva a la imagen del Padre. Una imagen es una persona muy semejante a la otra, una copia, una contraparte, una semejanza, una representación vívida, algo que es real. Cuando conocemos a alguien y vemos su imagen, la reconocemos cuando la vemos y decimos, este es fulano de tal. La intención de Dios, Padre, era que al vernos a nosotros mismos podamos decir, somos hijos. Somos hijos porque llevamos la imagen de Cristo en nosotros. Ahora, si yo te preguntara, ¿cuál es tu imagen? No te estoy hablando de lo físico. Te estoy hablando internamente. El gran problema de nuestra identidad es que quedamos atascados y nuestra imagen es aquella que ha provocado. ¿Cuál es tu imagen? Fui un niño abandonado. Soy una persona con problemas relacionales. Fui abusado. Eso es real. Pero a partir de lo que se produjo en esa ocasión o en esas distintas experiencias, han quebrado y producen esa distorsión en nuestra propia imagen.
muchos vivimos aferrados a eso que sentimos o a eso que nos pasó. Adán tenía la capacidad de responder a Dios y tener comunión con Él. Adán no tenía pecado antes de desobedecer. Adán poseía sabiduría e inteligencia. Adán tenía la capacidad de elegir. Por eso él pudo elegir. Él tenía la capacidad para obedecer, para gobernar, para crear, para multiplicar, para cuidar, para administrar, para amar y relacionarse bien, porque él se empezó a relacionar con Dios de una forma plena. Adán podía llamar y dar nombre a las cosas. Y esto marcaba la identidad. ¿Se acuerdan cuando Dios le dice, ponele nombre a todos los animales, a la creación misma? Cuando Adán empezó a ponerle nombre, Adán estaba marcando mucho de la identidad de esas criaturas. ¿Por qué Dios muchas veces cambiaba los nombres? ¿Por qué Dios llamó a un Abraham y terminó transformándolo en Abraham? Porque estaba sellando su identidad y su destino. La identidad está muy cercana a los planes que Él tiene con nosotros. Y sus planes, es decir, el destino que Él nos ha, ya lo tenemos en Él, porque Él es un Dios de planes y de propósitos. Hay una diferencia entre la identidad versus la imagen de uno mismo. La identidad es lo que Dios dice, quién sos en Él. Y la imagen que tenés de vos mismo es todo ese producto de esas 4 cosas que vimos primero, ¿recuerdan? Los ancestros, las experiencias, los traumas. Hay una diferencia entre lo que llamamos posición, que es la identidad, y condición, que es la forma en que te ves y la forma en que te encontrás. Ahora sí, la imagen hasta ahí. ¿Qué hay allí? ¿Qué ven? Es una persona abandonada, en un abandono absoluto. Es lo que nosotros llamamos un mendigo. Una persona que está acostumbrada a pedir, una persona que tiene unas vestiduras rotas, sucias. Muchas veces, esta es la forma en que nosotros nos vemos. Muchas veces, la condición en la cual te encontrás ahora te habla más fuerte que la realidad o los ojos de Dios o cómo Dios te ve. Muchas veces la condición y los sentimientos y el peso de las emociones hace que nosotros interiormente nos veamos como esta persona. Una persona que está acostumbrada a pedir y que no sabe otra forma de transitar por la vida, porque su condición es la de un mendigo. Supuestamente esta persona nació para mendigar y va a seguir haciéndolo así, porque es la forma en que está habituado. Es la forma en que ha vivido, es la forma en que ha sobrevivido muchas veces. Muchas veces nos vemos así, como este mendigo. Yo me vi mucho tiempo así. Y aún estando en la iglesia. Porque yo era una persona que no tenía, mis límites estaban quebrados. Y tuve que aprender a edificar los límites en Él. Era una persona ante la cual podía decir que sí a muchas circunstancias para ganar un poco de aceptación y de favor. Y a partir de lo que Dios hizo en mí como hija, ayer les comentaba, es cuando Dios empieza a edificar su imagen y aún hoy sigo conociéndome como hija de Él.
porque el transitar cristiano o la vida cristiana sería muy aburrida si decimos, hemos llegado hasta cierto punto y hasta aquí nos conformamos. Porque hasta el día de hoy anhelo conocer a mi papá celestial como papá. Hasta el día de hoy, a pesar de que he caminado un trayecto, sé que mi papá tiene muchas más cosas que mostrarme como papá. Y cuando Dios viene y se revela al corazón del hombre como padre, la imagen de su hijo automáticamente empieza a ser restaurada en nosotros. Y ya no nos vemos como mendigos, sino como herederos de la fuente de amor eterno que es el Padre. Ya no nos vamos a ver como quebrantados, sino como hijos que hemos permitido que el quebranto haga que la imagen del Hijo, de restaurador y de sanador, sea formada en nosotros. ¿Te das cuenta cómo van cambiando las cosas? Tal vez ya no nos vemos como aquellos luchadores que luchan en sus fuerzas, sino nos vamos a poder identificar como hijos que reciben la fuerza del Padre, la fuerza eterna del Dios Todopoderoso para poder luchar y transitar. Aquellos que tenemos como hijos la imagen de Jesucristo, un Jesucristo conquistador, un Jesucristo resucitado, porque cuando te estoy hablando de resurrección, te estoy hablando de conquista. Porque el Jesús fue a la cruz y fue el Jesús quebrantado y el Jesús dolido y el Jesús azotado por los pecados, por las enfermedades. Pero el Jesús que resucita es un Jesús que se levanta como conquistador y como aquel que pasó la muerte. Y cuando los velos se caen de nosotros y nos vemos como hijos, con esa imagen de ese Jesús resucitado en nosotros, empezás a ver las áreas de quebranto, pero las empezás a confrontar con el poder de Dios y las áreas de quebranto empiezan a deshacerse. Empezás a confrontar las emociones y aquellas cosas por las cuales has luchado mucho tiempo y has caminado y has caído una y otra vez. Y cuando empezás a ver la identidad que tenés como hijo, empezás a ver esa imagen de Jesús en nosotros y empezás a confrontar. Y ya no estás caminando en tus fuerzas, estás caminando en el poder de Dios. Así es como nos ve Dios. Porque en Apocalipsis dice que somos reyes. Esa es una imagen de unos reyes. Somos reyes y somos sacerdotes. Yo por mucho tiempo me vi del otro lado. No como un rey, no como un sacerdote. Y cuando te estoy hablando de rey, no te estoy hablando de riquezas. Las riquezas son las interiores. Cuando te estoy hablando de rey, te estoy hablando del poder y la capacidad que Dios nos da para enfrentar diferentes situaciones en nuestra vida. Y aquel como le dio la capacidad para gobernar, poder pararse enfrente de esas circunstancias y decir, hasta aquí llegaste, hasta aquí destruiste mi imagen, hasta aquí esto llegó hasta un punto, porque esto no tiene nada que ver con lo que Dios ha querido para mi vida. Esa es la verdadera posición que tenemos, reyes, sacerdotes y sobre todas las cosas, hijos amados. El problema es que muchas veces nos cuesta saltar de un lado para el otro, porque seguimos viendo nuestra condición y seguimos viendo nuestro quebranto y seguimos viendo nuestra historia y seguimos recordando muchas cosas dolorosas en nuestras vidas. Seguimos recordando falta de paternidad. Seguimos recordando a veces la forma en que el pecado de otros nos golpearon. Y eso sigue deformando no la identidad de aquellos que nos hirieron, deforma nuestra propia identidad.
La posición es quien Dios dice, quienes somos en realidad, y es algo que no se puede mover. Cuando Dios dice que sos su hijo, sos su hijo. La posición surge de la unión con el Señor resucitado. Es la posición que ya tenemos por ser imagen de Dios. A pesar de todo, Dios te va a seguir viendo así. A pesar de todo, Dios te ve a través de su Hijo así. ¿Sabes por qué? Porque detrás de esa imagen de un rey y un sacerdote hay un propósito. Y ese propósito viene desde la eternidad para cada uno de nosotros. Ese propósito no se hizo en la tierra, ese propósito se hizo en el cielo. Porque dice que fuimos formados en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo. Y ese propósito fue escrito en la mente y en el corazón de Dios antes de que estuviéramos en el vientre de nuestras madres. Y Dios va a tratar de que su iglesia y que su cuerpo restaure, o dentro de su iglesia y de su cuerpo sea restaurada la imagen de su Hijo Jesucristo. Porque cuando la imagen de su Hijo Jesucristo es levantada entre nosotros, en nosotros, que somos su cuerpo, automáticamente el destino y los planes del Padre se pueden plasmar en nosotros. ¿Dónde te quedaste? ¿En qué parte del camino? ¿En qué parte del transitar? La condición es la imagen y cómo nos vemos a nosotros mismos. Es falsedad y es mentira y surge a partir del pecado. Surge a partir del quebranto. Pero a veces es más real esa imagen de ese mendigo que la imagen de reyes. Y puse una imagen de un rey para darles una idea. Hay mucho más lo que dice la palabra en cuanto a quiénes somos en Cristo. El libro de Efesios y de Colosenses está lleno de quiénes somos en Cristo. Y yo a veces leía esa palabra y decía, está muy linda porque está escrita y qué bueno que sea así. Pero no la podía ver internamente, no la podía tomar, no la podía asimilar. Porque Dios todavía tenía que sanar mi corazón. Y porque yo tenía que tomar la decisión de abrir mi vida al Señor y permitir que Él me restaurara. La herida está muy pegada a la falsa identidad. ¿Y cómo reaccionamos? Porque muchas veces decimos, no puedo dejar esto, no puedo hacerlo, no puedo cambiar, no puedo ser de otra forma. ¿Por qué? Porque sufrí esto y esto. Pero es tiempo que la iglesia comience a tomar la verdadera imagen de hijos de Dios. Porque dice la palabra que el mundo, la creación misma gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Pero mientras esa imagen esté apagada entre nosotros, esté quebrada, esté partida, no vamos a poder manifestar esa imagen. Y quieras o no, es la intención de Dios. Tal vez los que estamos aquí, muchos, estemos mirándonos todavía a partir de nuestro pasado. Es lo que pasó con la mujer de Lot, ¿recuerdan? Ella deseó y siguió mirando su vida y su imagen a partir de donde vivía. Y miró para atrás. La que sigue, por favor. Dios quiere, y en la intención de Dios, es que la posición como hijos, porque Él nos ve así. Dice la palabra en Efesios que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. ¿Cómo puede ser posible, Señor?
Si todavía estamos en esta tierra, ¿de qué me está hablando? Pero cuando entendés quién es el que vive dentro tuyo y la imagen que tenés, cuando entendés que aquel que está dentro de tu vida es el sumo sacerdote que intercede por tu vida, podés entender que ya estás sentado con Él en lugares celestiales y podés verte venciendo a pesar de que las circunstancias son adversas. Podés verte venciendo porque te ves a través de la imagen del que está dentro tuyo. Hay solo ejemplos. La que sigue, por favor. Voy a tomar 3 ejemplos de la identidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tuviera que graficarte algo de la identidad del Padre, sobre todas las cosas, el Padre es amor. Y es un amor verdadero, que no es egoísta. La manera falsa de reflejar esta identidad en nosotros es que nuestro amor sea natural y egoísta. El amor de Dios es un amor que da constantemente y en su naturaleza el Padre, su identidad es ese amor que fluye constantemente. ¿Qué es lo que estoy diciéndote? Que si tu imagen ha sido quebrada por una historia de rechazo, o de no aceptación, o de no valoración. Si tu imagen ha sido quebrada por el abandono, si tu imagen ha sido quebrada por un pecado en la vida de tu padre, lo que estoy diciéndote es que la verdadera imagen del Padre, que es amor, puede ser plasmada en nosotros, ya fue plasmada. En el siguiente hay algunas consecuencias de ese amor natural y egoísta que reflejamos a veces. Adicciones, fallas en relaciones matrimoniales, homosexualidad y lesbianismo, idolatría relacional, dependencias emocionales. Son consecuencias, son formas de reflejar falsamente la imagen del Padre. Buscar en las otras personas la seguridad y el valor. La identidad del Hijo. Dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. La imagen del Hijo trae justicia a nosotros. ¿Cuáles son las formas? Su sangre nos ha revestido de justicia. Lo que hicimos recién fue dejar los pecados en la sangre de Jesús. Y otra vez Dios nos ve a través de sus ojos como hijos justos. ¿Cuáles son las maneras falsas? La que sigue, por favor. Culpa. ¿Por qué reflejamos nuestra identidad o vivimos aferrados a la culpa? Porque es una manera falsa de reflejar la identidad del Hijo. Miedo al castigo, castigar y culpar a otros son ejemplos. Condenar a otros para autojustificarnos. Cuando nos estamos autojustificando, estamos levantando nuestra propia justicia y nuestro propio derecho. Y le estamos diciendo, Señor, no me interesa tu justicia. Autocastigarnos. Vergüenza. ¿Por qué todavía sentimos vergüenza? Si tenemos a nuestra disposición la imagen de su Hijo que murió por nosotros, porque estamos reflejando una imagen y una identidad quebrada. La identidad del Espíritu Santo, la que sigue, por favor. Nos dice y nos testifica quiénes somos en Jesús. ¿Quién es el que te revela la verdad? ¿Quién es el que te trae la convicción? El Espíritu Santo.
es el que nos trae la convicción de quiénes somos como hijos. Hemos recibido el Espíritu de adopción y el Espíritu Santo nos muestra que somos hijos. La que sigue. ¿Cómo podemos manifestar la falsa identidad de hijo? Cuando mi búsqueda está solo en lo terrenal, buscando satisfacer mis propias necesidades y a mi manera, y no buscando a mi Padre, primeramente celestial. Cuando pierdo la visión de dónde están los recursos, en la casa del Padre están los recursos. Cuando quiero hacer mi propia voluntad y cuando proyecto con Dios Padre la misma experiencia que tuve con mi papá terrenal, estoy quebrantando la imagen de hijo que el Espíritu Santo trae mediante su convicción. Aquí vemos en la siguiente la historia de dos hijos. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? Que siempre la usamos para evangelizar a otros, pero a nosotros no nos toca. Es el hijo perdido, el hijo que está allá y es el mundano que está afuera y nosotros estamos aquí adentro. No hay problema. Esa parábola es para otros, no para nosotros. En realidad, en la parábola del hijo pródigo, ninguno de los dos reconocía su posición de hijo. Porque uno, que era el hijo menor, el que le pide al padre, quiere manifestar su propia elección y la manifiesta. Le dice, dame todo lo que me corresponde y yo me voy a vivir como yo quiero. Y el otro quiere agradar al padre, pero no disfruta de la posición de hijo. El otro no sabía en realidad y no disfrutaba de la posición de hijo. Quería agradar a su padre, pero no se daba cuenta que ya era hijo. ¿Con cuál de las dos nos podemos identificar? ¿Vieron? Ya no es para la gente de afuera, aplica a los hijos. Aplica a los que estamos adentro. Hay algo en esta parábola que lo voy a mencionar rápidamente. Y es que cuando el padre ve desde lejos a ese hijo pródigo, el padre lo ve. Pero el padre cuando se acerca, ¿recuerdan? Que se acerca, lo abraza y lo besa. ¿Qué le dice? ¿Le reprocha? Lo ama. ¿Y saben qué? Le dice, hijo. El padre nunca dejó de llamarlo hijo. El padre nunca dejó de negar la posición que ese menor tenía como hijo, el hijo menor, que no dice el nombre en la Biblia. Porque está visto que aun cuando ese hijo estaba lejos, cuando el padre lo ve, él inicia, porque el padre inicia constantemente en nuestras vidas. El padre nos busca, el padre nos levanta, el padre nos da fuerzas. Y cuando ve a ese hijo, el padre va, lo abraza, lo besa y le dice, hijo. ¿Qué enseñanza podemos tomar? Que nunca perdemos. A pesar, tomando el ejemplo de ese hijo pródigo, podemos decir que nunca perdemos la imagen de hijos. Nuestra identidad de hijos. ¿Por qué somos hijos? Porque tenemos el espíritu del Hijo, dice Gálatas 4:6. Porque tenemos la vida del Hijo de Dios, dice Gálatas 2:20 y 1 de Juan 5:12.
porque tenemos la posición como hijos. Juan 17:20, Romanos 8:15, porque tenemos la imagen de su Hijo, y si tenemos la imagen de su Hijo, ya sos hijo. Romanos 8:29. El problema es que a veces nos vemos con otras identidades, otras imágenes. La que sigue, ¿dónde comienza la transformación? Proyectamos y manifestamos la imagen de lo que creemos. Ahí hay una imagen de una joven que es delgada, pero en la imagen que ella ve en el espejo se ve una imagen completamente distorsionada. No sé si la llegan a identificar, la llegan a percibir. ¿La ven? Ella se ve completamente de lo que en realidad no es. Son como esos espejos que deforman, que son a veces graciosos, porque nos acercamos a los espejos y nos vemos deformados, pero en realidad muchas veces nos vemos así. Nuestra imagen se ve deformada. Nuestra imagen vemos. Por delante de nuestros ojos está el quebranto, está la adicción, está la lucha, está la herida. La que sigue. Voy a tomar para terminar 3 ejemplos bíblicos. Mefiboset. ¿Quién recuerda quién era Mefiboset? El hijo de Jonatán. Bien. ¿Qué le había pasado a Mefiboset? ¿Lo recuerdan? ¿Qué había pasado? Se le cayó de los brazos de la que lo cuidaba y quedó inválido. En realidad el nombre de Mefiboset, y eso está en Primera de Crónicas 8:34, era Merib Baal. ¿Saben lo que significa Merib Baal? Ahí está. El que contiende a Baal. Baal era uno de los ídolos más marcados en la historia de Israel, ¿lo recuerdan? Ante los cuales el pueblo, Dios les había prohibido mezclarse con los pueblos paganos porque ellos edificaban altares a Baal. Y Mefiboset, el nombre verdadero era Merib Baal al principio. Y en su identidad, miren la carga que tenía. Era alguien que iba a contender contra Baal, iba a derribar la idolatría. Su identidad estaba marcada por alguien que iba a levantar el nombre de Dios e iba a derribar la idolatría. Cuando leemos en 2 de Samuel 4:4, vemos que el nombre ya es Mefiboset. Se le cae a la persona que lo cuidaba y tras ese trauma, la identidad de Mefiboset cambia. Porque se transforma en un hombre en el cual vive en un lugar de desierto y en el cual su nombre dice: de mi boca salen reproches. Y si ustedes recuerdan, cuando David lo manda a llamar para que se sentara a la mesa del rey, de él, Mefiboset le dice: ¿quién soy yo? Nada más que un perro muerto para que el rey me llame. ¿De qué hablaba? De la identidad que tenía. De su boca salían reproches. Porque él se veía como un perro muerto. Él decía como se veía: soy un perro muerto. Porque se veía a través de su invalidez y de su discapacidad. Su imagen había sido quebrada. Y ni siquiera podía aceptar sentarse a la mesa del rey, porque su imagen había sido quebrada.
Su significado también es el que esparce la vergüenza, porque él se avergonzaba realmente de quién era. Ni siquiera podía verse como el nieto de un rey, sino que se veía como un perro muerto. La historia de Mefiboset es el ejemplo claro de lo que puede suceder en la vida de cualquier hijo de Dios y se puede empezar a ver a partir de su condición. Mefiboset se veía a partir de los ojos de su propia condición. ¿Qué sucede con Abraham? En Génesis 11:26 vemos el nombre Abraham. Abraham significa gran padre. Ese nombre ya lo tenía, pero Dios le transforma el nombre. Y Dios necesitaba que Abraham fuera transformado en Abraham. Ya no es un gran padre. Un gran padre, cuando uno piensa en un gran padre, dice, bueno, es papá, no sé, de 10, a lo sumo 20 personas, 100, 200. Pero Dios le transforma la identidad y ya no vas a ser Abraham, vas a ser Abraham, padre de multitudes. Y el ejemplo de Abraham es tan claro porque Abraham, a pesar de que su cuerpo ya era anciano, él se sostuvo y creyó en esperanza contra esperanza. Abraham no se detuvo en la imagen que veía de sí mismo. Abraham era un anciano y él no se detuvo en el vientre de Sara que parecía estéril. Abraham cree en esperanza contra esperanza para ir y su imagen empieza a ser formada como ese padre de multitudes. Dios lo lleva afuera y le dice, mirá las estrellas. ¿Las podés contar? No. Mirá la arena del mar, ¿la podés contar? No. Así va a ser tu descendencia. Y Abraham cree en esperanza contra esperanza, a pesar de que era anciano, a pesar de que había circunstancias reales, y pasa como un vencedor para llegar a ese destino y marcar y reflejar esa imagen. Hoy la imagen de Abraham es el padre de multitudes. ¿Te das cuenta? Dos ejemplos completamente diferentes. ¿Dónde estuvo la diferencia? En que a pesar de todo, Abraham tomó lo que Dios le dijo y a pesar de las dificultades que pasó, lo creyó y siguió avanzando. Vamos a ver el último ejemplo. Moisés. ¿Quién no sabe la historia de Moisés? El nombre Moisés significa sacado de las aguas, porque fue rescatado de las aguas. Qué casualidad, ¿no? Cuando el Señor me hablaba de esto, ¿saben qué? No es casualidad. Veía un Moisés sacado de las aguas y veía un Moisés libertador haciendo pasar al pueblo a través de las aguas. Dije, wow, Señor. Nada pasa, no hay detalle en la vida del Señor, en nuestra vida que el Señor se le pase. Moisés significa un hijo motivado. Moisés significa producido como respuesta. Mirá si ese nombre no tiene que ver con el destino de Moisés. Moisés fue la respuesta para el pueblo de Israel cuando estaba en esclavitud. Moisés fue el hombre que Dios utilizó para motivar al pueblo a que creyera, a que saliera de Egipto, de una posición de esclavitud donde ellos estaban acostumbrados. Los israelitas tenían asumida la imagen de esclavos. Por eso murmuraban, por eso le decían, pero anhelo comer esto, anhelo los días en Egipto. ¿Cuántas veces volvemos nosotros así? Señor, no puedo dejar esto. Señor, anhelo esto porque me da seguridad. Señor, volví a caer en esto porque no lo puedo dejar. El nombre original que la hija de Faraón le dio a Moisés
Eso está en un diccionario bíblico. ¿Por qué en Hebreos 11:24 dice que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón? Porque ya el nombre que le dio Moisés significa eso. Y él asumió esa identidad, a pesar de que había sido criado como hijo de la hija de Faraón. El nombre original que la hija de Faraón le dio a Moisés habría incluido en él alguna deidad del país. Los egipcios tenían la costumbre de incluir en los nombres alguna de sus deidades. Como los egipcios adoraban al Nilo, que deificaban, para ellos era el dios Api, la princesa lo habría llamado Api Moises o Iru Mosis, pues ambos significan el nacido o sacado del Nilo. Moisés necesitaba cortar con esa parte de su identidad que no era conforme a la identidad que Dios le había dado. Por eso rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Él era hijo, pero hijo de Dios. ¿Dónde comienza la transformación? La transformación empieza en vernos como Dios nos ve, primero a través de la cruz. La fotografía de tu interior es el resultado de lo que crees y a quién le crees. ¿Qué es lo que crees de tu vida? ¿Cómo te ves? ¿A quién le crees? ¿Crees más en el quebranto o crees más que sos un hijo de Dios, al cual Dios puede restaurar completamente conforme a su plan? Ahí vemos la foto de un gatito que se ve como un león. Él no se ve como un simple gatito. Él se ve a través de Cristo. Se ve a través del león de la tribu de Judá. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les voy a quitar ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Si el Señor ha puesto su espíritu en nosotros, su imagen está en nosotros. ¿Cómo te ves? Vamos a ponernos de pie. Tú eres santo Dios, de gloria a Dios, de toda majestad. Tú eres santo Dios, de gloria a Dios, de toda majestad. Dilo, tú eres santo Dios.